Últimamente estoy tratando de reconectar con mis emociones. Y es que hace unos días mi psicóloga me preguntó ¿cómo te sentís? Y les juro que me quedé en blanco. No sabía qué responderle. No me sentía feliz, no me sentía triste, no me sentía enojada. Simplemente no sabía qué emoción estaba sintiendo. Y me dijo algo que me quedó dando vueltas. A veces, cuando estamos tan ocupados planeando cuál va a ser el siguiente paso, nos desconectamos de nosotras mismas y nos olvidamos de sentir. Y ahí me cayó la ficha de que esto es algo que venía haciendo hace ya mucho tiempo y me terminó llevando a un bloqueo creativo y a un bloqueo en muchas áreas de mi vida. Es que para darles contexto, hace ya más de un año que estoy emigrando y de alguna forma entré en modo supervivencia y me obsesioné con la productividad. Me enfoqué tanto en resolver problemas, en acostumbrarme a las nuevas ciudades, a las nuevas rutinas, a nuevos roomies, a distintos problemas que tenía que ir resolviendo, que me desconecté de la parte de mí que siente. Y así terminé entrando en un bloqueo creativo. Y siento que esto es algo que no solamente me pasa a mí, nos pasa a muchas personas, porque estamos en un mundo en el que se nos vende que tenemos que ser productivos 24/7. Y ahí yo me pregunto, ¿cómo aprendemos a relajarnos en un mundo que nos vende la productividad 24/7? Hay tantas cosas que deberíamos estar haciendo, que deberíamos estar solucionando. ¿Cómo le damos espacio al arte entre tanto ruido? Porque si hay algo que sabemos es que el arte necesita espacio y precisamente espacio y tiempo es lo que nos falta en este 2026. Porque si te pones a pensar, ni siquiera nos permitimos estar aburridos porque siempre tenemos a la mano, al alcance, un dispositivo y redes sociales que nos permiten pasar el tiempo y hacer más llevaderos, menos incómodos esos tiempos muertos. Entonces, si no tenemos espacios para aburrirnos, para observar, para sentir, es muy fácil poder desconectarnos de nuestra parte creativa. Porque claramente la parte creativa está conectada con el sentir, ¿no? Con la expresión. Entonces, todo esto me trajo al tema de hoy, que es cómo el exceso de productividad puede estar matando, apagando tu arte. Y antes de seguir quiero aclarar que para nada estoy en contra de la productividad o de la creación de hábitos. Es más, soy una fanática y medio obsesiva de ese tema. Soy la persona que te va a invitar a correr, a ir al gimnasio, te va a incentivar a crear proyectos, a crear negocios y a la que le cuesta mucho aceptar un plan imprevisto porque generalmente tengo la agenda llena de actividades y es algo que me encanta porque me permite sentir que estoy avanzando, que estoy funcionando bien, que voy encaminada hacia mis metas, pero llega un punto en el que eso no es saludable porque el no poder permitirme disfrutar de una película porque estoy pensando en que tengo que hacer otra cosa termina por ser no saludable. Entonces, si la productividad se vuelve algo tan importante, tan primordial como para terminar de desconectarte de la parte tuya que siente, ahí es donde se vuelve un problema. Porque ¿qué pasa cuando la vida se desordena? ¿Qué pasa cuando te enfermas, cuando estás emigrando, cuando tenés un problema familiar, cuando tenés que cumplir con ciertos tiempos de trabajo, por ejemplo, si tenés que trabajar jornadas doble, etc.? No puedes pretender en esos momentos ser productiva al 100%. No puedes pretender levantarte a las 7 de la mañana para ir a entrenar, volver, desayunar, ir al trabajo, llevar tus meal preps, volver, trabajar en tu contenido o en algún proyecto en el que estés trabajando, tener tiempo para socializar e irte a dormir temprano y repetir. No puedes pretender hacer eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es algo que se puede dar solamente en ciertos contextos. Creo que ese es un estilo de vida al que podemos aspirar, pero que solamente se puede sostener en ciertas circunstancias. ¿Qué pasa cuando estás en modo supervivencia? En esos momentos, crear deja de ser prioridad. No porque no importe, sino porque no hay espacio mental para eso. Y eso es lo que me estuvo pasando en estos últimos meses, en este último tiempo. Y es que estaba tan enfocada en sobrevivir, en resolver problemas. Mi cabeza estaba tan pendiente de resolver problemas que directamente puse mi creatividad en un segundo plano porque no era primordial y así me fui apagando de a poco. Y el problema de eso es que cuando no te das cuenta, cuando seguís en ese modo supervivencia, resolver problemas, estás tan enfocado en eso, en ser productivo, en ser productiva, que es muy difícil volver a reconectar con vos misma. Y en mi experiencia como creativa, cada vez que entro en modo 100% productividad, llega un punto en el que siento que me apago. Porque una parte esencial de mí, que es la de crear, está dormida. No sé si les pasó alguna vez. Y eso me lleva a preguntarme cómo hacemos para tener un balance entre ser creativas y ser productivas al mismo tiempo, sin rompernos en el medio. Y creo que la respuesta tiene que ver con entender que en la vida pasamos por distintas etapas. Y para mí hay 3 etapas fundamentales. La primera es la fase máquina, a la que yo le digo fase máquina. La segunda es la fase de reconectar. Y la última, mi favorita, es la fase de creatividad. En la fase máquina es donde funcionás casi en automático. Trabajás, entrenás, cumplís objetivos, dormís bien, generás dinero
dinero, comes saludable y repetís. Y eso se puede mantener por un tiempo, pero no por siempre, porque va a llegar un momento en que tu mente o tu cuerpo te van a pedir basta, pasemos a otra cosa, necesito descansar. Y ahí es donde viene la segunda fase, la de reconectar. Es la fase donde bajas el ritmo, donde te permitís ir más lento, donde podés disfrutar de una película, donde necesitas reconectar con tus vínculos, con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja si tenés pareja. Es donde bajás 3 cambios. Y después de esta viene la tercera fase, que como les dije es mi favorita, que es la fase creativa. Ahí es donde las ideas surgen naturalmente, sin esforzarlas. Es donde yo, por ejemplo, cuando estoy en esa etapa, voy caminando por la calle y se me ocurre una idea de una canción, una rima, una letra y necesito pararme a escribirla. Voy en el transporte público y pasa lo mismo. Antes de dormir tengo ideas de escribir un guión para un video y simplemente surgen y es como que estoy tan conectada conmigo que las ideas, la creatividad fluyen. Y esta idea de las fases no es algo que yo siempre tuve en claro, sino que me di cuenta hace poco cuando estaba en este bloqueo creativo, ¿no? Yo escribo canciones desde que tengo 14 años y hoy tengo 28, entonces para mí crear siempre fue una forma de procesar lo que me pasa. Y de repente, al encontrarme ante un bloqueo, no salía nada y eso se sentía asfixiante, como que algo de mí me estaba faltando. Entonces lo que hacía era forzarme a producir, a crear. Y eso era peor porque no estaba logrando nada. Y es porque en ese momento yo no estaba entendiendo, ahora que lo puedo ver con claridad, es que en ese momento yo no entendía que estaba en burnout y que necesitaba volver a reconectar conmigo misma. Pero estaba tan obsesionada con producir, porque me acuerdo que en ese momento estaba consumiendo muchísimas redes sociales y es muy difícil cuando entras en ese modo de consumir, no compararte con otros, con las vidas perfectas que vemos. Que digo perfectas entre comillas porque claramente, o sea, ¿quién tiene la vida perfecta? Excepto Dua Lipa probablemente, pero las vidas que vemos en redes sociales, incluso las que nosotros mostramos, es solamente un frame, una parte de nuestra vida, algo que queremos que se vea y no mostramos el mapa completo. Entonces cuando estamos en este modo de consumistas, de consumir, es muy fácil preguntarte cómo hace esta persona. Quiero que pienses en cualquier persona exitosa o algún referente que tengas. Probablemente te preguntas cómo hace esa persona para ser tan exitosa en todas las áreas de su vida o en las áreas que decide mostrar, ¿no? Y por un lado, no creo que sea que es exitosa en todas las áreas de su vida, sino que es lo que está mostrando. 2, creo que nos olvidamos muchas veces de que esas personas a las que admiramos generalmente tienen un equipo de personas que los están ayudando a manejar las distintas áreas de su vida. Y que probablemente está en un momento, en una fase donde las circunstancias, el contexto y los recursos le permiten que pueda estar teniendo tantos avances en esa área que está decidiendo mostrar, en esa área en la que está siendo exitoso o exitosa, ¿no? Entonces, Lili. Entonces creo que ahí es donde tenemos que bajar nuestra exigencia con nosotras mismas y entender que hay momentos, que hay distintas fases y que no podemos sostener todas al mismo tiempo. Y acá creo que hay una metáfora que puede servir mucho y es básicamente la metáfora de las cosechas. Sabemos que una semilla no crece de un día para el otro. Esta semilla tiene tiempos de cosecha. En un primer momento hay una etapa de preparación de la tierra, después viene la etapa de sembrado donde se plantan las semillas. Después de eso va a haber una fase de mantenimiento o de cuidado de esas plantas, de esos frutos y al final de todo recién viene la etapa de cosecha, de recolección, donde se pueden recolectar, recoger, ver esos frutos, esas plantas que se sembraron al principio, ¿verdad? Y así como en la siembra, en la cosecha, hay distintas etapas, en la vida es lo mismo y no podemos pretender trabajar en todas al mismo tiempo. Entonces, no podemos pretender estar todo el tiempo en modo creación o en modo producción o en modo reconexión. Tenemos que aprender a leer cuando estamos en cierta etapa y permitirnos atravesarla, permitirnos sentir lo que tengamos que sentir en ese momento y procesarla hasta que termine y venga la próxima. En mi caso, cuando yo intenté forzar y actuar desde todas las etapas al mismo tiempo, me agoté y entré en burnout. Y recién cuando entendí que no necesitaba forzarme más, sino volver a reconectar conmigo misma y respetar ese proceso, es que las ideas pudieron ir volviendo poco a poco. Entonces, para resumir, creo que se trata de esto, ¿no? De entender que en la vida pasamos por distintas etapas, que no siempre vamos a estar siendo una versión de nosotros, sino que vamos a ir cambiando a lo largo de la vida y que no podemos pretender estar al 100% haciendo todas las actividades todo el tiempo. Porque al final eso nos va a terminar llevando a un burnout y a padecer más de lo que deberíamos el proceso por el que estamos pasando. Es importante que sepas que si sos una persona
que se considera creativa, que tiene muchas ideas, que le surgen con mucha facilidad las ideas, la creatividad en vos es natural, no se va a morir, no va a desaparecer. Simplemente que hay periodos en los que se silencia, queda en segundo plano y en otro momento, cuando haya espacio en tu vida, en tu mente, en tu cabeza, para que las ideas puedan volver a surgir, vas a volver a sentirte conectada con tu creatividad, con esa parte esencial de vos. Entonces, para ir cerrando, creo que la obsesión que se nos vende con ser productivas todo el tiempo, va en contra de nuestra naturaleza como especie. Porque somos seres que necesitamos de las dos cosas. Necesitamos crear, porque venimos de la naturaleza es creadora. Y por otro lado, nos mueve el deseo de conseguir cosas para poder seguir subsistiendo. Y no es eso la productividad, el constante proceso de estar consiguiendo y logrando objetivos. Entonces, sin una cosa, no somos otra. Es una dualidad que tenemos como seres humanos, pero el forzarnos a querer hacer todo al mismo tiempo generalmente nos lleva a terminar en un burnout, en una saturación y en una desconexión de nosotros mismos. Para cerrar, hay una frase que me gusta mucho y dice: cuando te pierdas, búscate en los lugares que te hacían feliz. Y creo que esa es la respuesta. Cuando sientas que entras en un bloqueo creativo, que te cuesta avanzar, que estás trabada en un proyecto, volvé a tus bases, dale lugar a tu cuerpo y a tu mente de volver a conectar. Cuando yo pude hacer eso, las ideas comenzaron a volver solitas, sin buscarlas. Simplemente, como ahora había menos preocupaciones en mi cabeza, pude darle lugar a que la creatividad pueda volver a meterse por algún lugar y de a poco volví a reconectar con la energía de crear. Creo que esa es la base de todo, ese es mi mensaje para el capítulo de hoy. Espero que te haya servido, que haya tenido sentido lo que quería expresar y nos vemos en el próximo capítulo de Inner Thoughts. Bye bye.